el secretario de Hacienda tiene una cita ante el Tribunal de Puerto Rico buscando proteger cierta información de contribuyente ante una investigación de la Asamblea Legislativa. ¿A qué se puede exponer tanto el contribuyente como el secretario de Hacienda? Todo esto hoy lo discutimos en el cuadre. Bienvenido al cuadre, a su 35º episodio. Agradecido a todos por el apoyo. El pasado episodio creo que es un histórico, el que más views ha tenido en la plataforma de Dura Streaming, y de verdad que nos sentimos bien contentos por toda esa acogida. Y por lo que vemos, hasta los funcionarios de la Fortaleza están viendo estos episodios y haciendo sus comentarios, y eso nos llena de mucha alegría. Estos episodios del cuadro, este programa, este proyecto, en teoría busca fomentar un debate un poco más profundo que lo que tal vez se ve en otros programas de análisis, en plataformas donde tal vez no se tiene el tiempo que podemos tener aquí en el internet, en esta plataforma a través de YouTube. Antes de responderle a los funcionarios de la Fortaleza que utilizaron las plataformas y las redes sociales del gobierno de Puerto Rico para responder parte del contenido que publicamos a través de las plataformas de Jugando Pelotadura, quiero detenerme a hablar un poco de una controversia que en cierta medida está como hasta vinculada con la comisión total que convocó el presidente del Senado y que todavía parece que va a seguir en funciones. Y es una información contributiva que solicitó el Senado de Puerto Rico de un contribuyente en particular. De hecho, esa solicitud de información es lo que da paso a la cita de interpelación del secretario de la Gobernación, Francisco Domenech. Y ciertamente trae un debate, porque la verdad no es absoluta ni de la Asamblea Legislativa, ni del contribuyente, ni del secretario de Hacienda. Y yo quiero utilizar este espacio para hablar un poco de cómo veo la cosa e incluso a qué se puede exponer el secretario de Hacienda ante esta cita en el Tribunal de Apelaciones. Vamos un poquito para atrás. El licenciado Antonio Zagaldía, ex secretario de Justicia, fue objeto, vamos a llamarle es objeto de una investigación legislativa. Y uno se debe preguntar, ¿la Asamblea Legislativa puede investigar? Y en estricto derecho sí, de hecho es uno de los deberes fundamentales de la Asamblea Legislativa, y una de las maneras en que la Asamblea Legislativa ejerce este contrapeso ante la rama judicial y ante la rama ejecutiva. En teoría, los representantes y senadores son básicamente el pueblo de Puerto Rico representado, ¿verdad?, en esos roles de legislación, y tienen amplios derechos y facultades para entender qué es lo que está ocurriendo en el gobierno de Puerto Rico. Ellos pueden pedir información, pueden hacer manifestaciones con esa información que solicitan, pueden debatir y en última instancia pueden emitir informes y hasta presentar legislación para corregir lo que tal vez ellos hayan identificado en ese proceso investigativo. Todo proceso investigativo, en estricta teoría, debe tener un propósito legislativo, legítimo, que de alguna manera sustente el por qué están dando paso a un proceso de investigación. En este caso, el licenciado Antonio Zagaldía acude a una entrevista, hace unas expresiones públicas y posteriormente el presidente del Senado anuncia que recibió unas confidencias sobre el cumplimiento del licenciado Antonio Zagaldía como contratista del gobierno de Puerto Rico. Y da paso a una solicitud de información
que incluía los recibos y las facturas que emite este abogado a las distintas agencias a las que le provee servicios. Y hasta ahí yo creo que no hay mucha controversia, salvo que como el licenciado Antonio Zagardia es abogado, pues ciertamente pueden haber facturas que se puedan levantar algún tipo de privilegio, ya sea el privilegio ejecutivo de deliberación de política pública, que esto lo discutimos en uno de los episodios más vistos del Cuadre, o de igual manera pudieran levantar el privilegio abogado-cliente, porque tal vez hay un intercambio de información entre los funcionarios de la rama ejecutiva que recibieron esos servicios y el licenciado Antonio Zagardia, que tal vez se deba quedar de manera confidencial como parte de esa deliberación y de ese ejercicio de recibir asesoramiento de un abogado. Esto es bastante normal, tal vez para ustedes, los que no están familiarizados, para algunos de ustedes que tal vez no estén familiarizados con los servicios de un abogado, porque afortunadamente pues tal vez no han necesitado dichos servicios, o porque no han formado parte del gobierno de Puerto Rico. Es normal, ¿verdad?, que se invoque el privilegio abogado-cliente en esa relación, y el principio yo creo que es fundamental. Tenemos el derecho de ser asesorados desde la perspectiva legal de una manera franca y abierta, que no esté sujeta al escrutinio y al levantamiento, ¿verdad?, de evidencia sobre esos intercambios entre el abogado y su cliente. Y los que somos clientes, pues nos sintamos con esa apertura a poder tener esta relación sincera con nuestro proveedor de servicios legales para que pueda dar un servicio de calidad y pueda defender nuestros derechos ante los distintos procedimientos que acarrea, ¿verdad?, esa gestión legal. Así que, salvo tal vez que las facturas comerciales, las facturas que envía el licenciado Zagardia, tal vez hayan partes que no sean descubribles en un procedimiento, porque estas protecciones de abogado-cliente emanan de la Constitución de Puerto Rico, pues definitivamente no vemos controversia ahí. ¿Qué ocurre? Que luego, cuando el gobierno de Puerto Rico le solicita al presidente del Senado que lleve al Pleno a votación la solicitud de información, porque la rama ejecutiva entendía que era esencial para que vinieran obligados a entregar esa información al presidente del Senado, Tomás Rivera Chats, el presidente del Senado, ante el Pleno, lleva a consideración la votación de esta solicitud de información, pero añade información adicional que va a requerir como parte de este proceso investigativo. Y en teoría solicitó cierta información contributiva del perfil contributivo del licenciado Antonio Zagardia. Básicamente solicitó que se le divulgara al Senado de Puerto Rico, que el Departamento de Hacienda le divulgara al Senado de Puerto Rico si el licenciado Zagardia había cumplido con los requisitos de un agente retenedor a la hora de hacerle informativas, ya sea por servicios profesionales, a firmas de abogados o abogados, o como empleados, esta famosa W2, a empleados que le hayan asistido en el proceso de ofrecerle servicios a las distintas agencias de gobierno por los contratos que este proveedor de servicios legales pues había suscrito con la rama ejecutiva. Esto, por ejemplo, en Hacienda es normal que uno recluta una firma, un proveedor de servicios, y que ese proveedor de servicios subcontrate o utilice empleados para proveer esos servicios. Pasa con bufetes de abogados, pasa con firmas de contabilidad. Ahí no hay nada necesariamente ilegal, salvo tal vez ciertas exposiciones que pueden tener algunos contratos que no arrojan luz o no establecen esa capacidad que tiene el proveedor de ese servicio profesional al gobierno de Puerto Rico de poder delegar en un subcontratista o en un empleado los servicios que se van a estar proveyendo. Yo no he leído los contratos del licenciado Zagardia, no me he metido a ver eso. Así que al momento la exposición puede ser que el contrato tal vez no permita que el licenciado Zagardia pudiera subcontratar a otros abogados para ofrecerle esos servicios legales. No obstante, al parecer, el Senado de Puerto Rico quiere saber si en efecto esta relación existía
entre el licenciado Zagarlía y otros subcontratistas. ¿Por qué? Pues probablemente porque el presidente del Senado o el Senado de Puerto Rico sospechen que hayan horas facturadas de más en esas relaciones comerciales entre este proveedor de servicios y el gobierno de Puerto Rico. Y esto ha ocurrido en varias ocasiones. Han habido proveedores de servicios que en auditorías, ya sea el Contralor de Puerto Rico, de ética gubernamental, detectan y descifran que hay más de 24 horas cargadas por ese proveedor de servicios profesionales en un día. Y pues esto levanta, claro está, pues suspicacia de la veracidad de esos servicios provistos y de lo que se está facturando. Y esto, ¿verdad? Yo creo que son más detalles administrativos de los controles que se tengan a la hora de certificar facturas. La certificación de factura ante el gobierno de Puerto Rico es un trámite algo burocrático y siempre tiene sus vulnerabilidades, que se pasen servicios que tal vez no se proveyeron, porque a veces un tanto complejo el poder certificar que en efecto un proveedor de servicio haya hecho 7 horas, que es lo que está facturando, vis a vis 3, 4. Es un ejercicio un poco complicado para que ustedes también se pongan un poco en los zapatos de esos funcionarios del gobierno de Puerto Rico que certifican esas facturas. Recordemos que errores administrativos no necesariamente son corrupción. Pueden haber errores como ocurren en el sector privado. ¿Cuántas facturas incorrectas se han pagado en el sector privado a proveedores de servicios del mismo sector privado? Así que somos humanos tanto en el sector público como en el privado. Yo he cometido miles de errores en mi carrera profesional, tanto como servidor público como en el sector privado. Pero, volviendo, el presidente del Senado, como fiscal al fin, pues está tratando de crear ese expediente y solicita esa información al secretario de Hacienda. El secretario de Hacienda contesta que no puede proveer la misma porque esta información está cubierta por la Carta de Derechos del Contribuyente y el contribuyente tiene un derecho razonable a considerar esta información como cubierta por el derecho a la intimidad. Y estas son unas selecciones de palabras grandes. ¿Por qué? Porque el derecho a la intimidad es uno de los derechos principales que emanan de nuestra Constitución. Esa presunción de intimidad, por ejemplo, en nuestro hogar. Si nosotros estamos en nuestro hogar, y de hecho una conversación que tuve con Jorge Colbert en el programa Jundo Pelotadura, que desafortunadamente no tuve el tiempo de poder desarrollar en el segmento del programa de televisión por las limitaciones que tienen los programas de televisión con el tiempo. Por ejemplo, tú no puedes, o digamos, puedes tener una expectativa razonable de que tú puedes quedarte en tu casa y que un oficial de gobierno no te puede tocar a la puerta y decir voy a entrar a revisar. Típicamente debe venir acompañado de una orden del tribunal, y este agente investigativo de la rama ejecutiva, probablemente pues tal vez un agente investigador de la Policía de Puerto Rico, o del Departamento de Salud, o bomberos, por llamarle de alguna manera, que en algunas instancias pueden intervenir, aunque hay ciertas excepciones con los agentes de rentas internas, bomberos, agentes de salud, que por diversas razones no necesariamente necesitan la orden del tribunal, pero por regla general tú necesitas una orden del tribunal. Esa orden del tribunal, el funcionario del gobierno acude al tribunal, le explica el por qué necesita esa autorización para poner en pausa, por llamarle de alguna manera, ese derecho a la intimidad y poder proceder a meterse a la casa. Eso ocurre con las planillas también. En la solicitud de planilla, no importa qué facultad investigativa tenga la rama ejecutiva o la rama legislativa, ese derecho a la intimidad está ahí. Y hay un caso del Tribunal Supremo donde toca este tema con la Asamblea Legislativa. Si mi memoria no falla, el caso de Rullán versus Fajardo Zamora, donde en el 2006 hay esta controversia de solicitud de información del Senado de Puerto Rico a información contributiva de un contribuyente en particular. Y el tribunal termina determinando lo siguiente, que hay una expectativa razonable de derecho a la intimidad con la información contributiva y que se reconoce esa facultad que tiene la Asamblea Legislativa, pero no puede ir en perjuicio del derecho a la intimidad, por lo cual para el Senado de Puerto Rico el poder lograr obtener información contributiva debe acudir al tribunal y tener una orden
para obligar al secretario de Hacienda a compartir la misma. Y el secretario de Hacienda tiene el deber de custodiar esa información al más estricto nivel de confidencialidad. Y es que hay algo ahí de total sentido del tribunal, porque las personas merecen y necesitan confiar en que esa información tan sensitiva, porque hay en la planilla de contribución sobre ingresos se divulga mucha información sensitiva de tu nombre, seguro social, tu residencia, tu número de teléfono, en algunas instancias con quién hiciste negocios, qué tipo de ingresos generaste, a qué tú te dedicas, información muy íntima. Y emiten esa sentencia, por llamarla de alguna manera, y es lo que de alguna manera ha guiado el Departamento de Hacienda a cumplir con las solicitudes de información que hacen las agencias de gobierno y la Asamblea Legislativa. El secretario de Hacienda reclama esto ante el Senado de Puerto Rico y el Senado de Puerto Rico busca una orden del tribunal, la obtiene y 48 horas después el secretario de Hacienda rechaza esa orden del tribunal al catalogarla insuficiente y pide reconsideración ante el Tribunal de Puerto Rico. Y esta es la cita que tiene hoy el secretario, la cita que tiene este próximo jueves, el secretario de Hacienda de Puerto Rico, so pena de desacato. Yo tengo que decir que aquí ambas partes tienen razón. Es que el mundo en algunas instancias no es binario. Hay instancias donde ambas partes pues tienen sus puntos de vista que son totalmente válidos. El Senado tiene una facultad investigativa, el contribuyente tiene unos derechos y el secretario un deber de proteger esos derechos. Así que va a ser interesante qué trae el secretario de Hacienda. Yo creo que en términos de estilo, tal vez yo lo hubiese manejado un poco distinto. Una vez ya el Senado de Puerto Rico obtuvo la orden del tribunal, yo como secretario de Hacienda me hubiese virado a donde el contribuyente hubiese dicho, ahora te toca defenderte a ti porque ya ellos cumplieron con la orden del tribunal. Pero cada secretario, cada funcionario establece su estilo y el secretario de Hacienda tiene una cita pendiente ahí con el tribunal y va a ser bien interesante que se logre sobre esto. Yo recomiendo a la gente que le preste atención a estos desarrollos porque es la información contributiva de todos. Esta capacidad que tenga el Senado de meterse en tu hogar contributivo, por llamarle de alguna manera, que se reconoce, pero tiene que ser enmarcado dentro de un alcance en particular. Y yo creo que hay propósitos tal vez legislativos de parte del Senado de Puerto Rico, eso tal vez no se cuestiona, pero ciertamente los temas contributivos pues gozan, ¿verdad?, de esos derechos a la intimidad. Bueno, ya habiendo explicado esta controversia, yo les voy a pedir que busquen sus refrigerios, que se pongan cómodos, porque quiero retomar nuevamente el tema del episodio número 34 sobre el gasto público y cómo se ha ido perdiendo el tomar con seriedad estos temas y se presta como para propaganda. Y yo quiero aclarar unos puntitos que se dijeron en las plataformas del gobierno de Puerto Rico desde el respeto y la sinceridad que yo creo que se ha distinguido en toda mi carrera profesional. Así que vino una pausa y regresamos en breve.
Bienvenido a este segundo segmento del Cuadre. El pasado segmento le hablé de la perspectiva de un exsecretario de Hacienda, cuán amplio es la facultad de la Asamblea Legislativa para poder investigar y cuán amplio es el derecho a la intimidad de los contribuyentes para que terceros, incluyendo la rama legislativa, puedan acceder a la información contributiva de uno. Yo creo que hay que tomar las salvaguardas más grandes y lo discutimos en el segmento anterior. Pero ahora vamos a otro tema importante. Ustedes saben que la semana pasada yo hablé un poco de una campaña que, vamos a llamarle un poquito mediática, que llevó el gobierno de Puerto Rico antes de la Comisión Total. Y vemos cómo siguen las ramificaciones de la Comisión Total y todavía lo que falta de cara al futuro. Donde básicamente dijeron que el propósito del Senado de Puerto Rico de hacer esta Comisión Total responde en cierta medida a que el gobierno ha sido bien austero. El gobierno ha sido esta gobernanza ha tomado como bandera la reducción en el gasto público, y como han cortado gastos en 904 millones a nivel del gobierno, pues esto estaba resintiendo a los legisladores, particularmente en el Senado y el presidente del Senado. Entonces, ante esas expresiones, en el pasado episodio yo analizo un poco cómo se va viendo ese gasto público con la información del mismo gobierno de Puerto Rico. Particularmente utilicé unas tablas de lo que le llaman el budget to actual, que es comparar el presupuesto versus los números actuales de julio a enero, creo que estaba publicado. Y utilicé de julio a enero para el año 2024, 2025 y 2026. ¿Y qué dio eso? Bueno, pues dio que estaba aumentando el gasto público. Así que vemos una campaña diciendo que está reduciéndose a nivel de contratos, y vemos unos resultados que se ve un aumento en esas partidas de pago a terceros. Eso es irrefutable. Y tal vez la información pueda ser incorrecta, y eso pudiera ser, pero es la misma información que el gobierno publica. No es culpa del Cuadre, no es culpa de la producción, no es mi culpa. Yo no creo que sea incorrecta y que la tendencia es la tendencia. Yo reitero mis expresiones. Entonces, ciertamente aclaramos en ese episodio que lo que estábamos viendo era gasto al Fondo General y que desconocíamos el alcance del reclamo del gobierno de reducción en el gasto público. Se incluía ingresos de otras fuentes. Ellos ya les respondieron al Senado de Puerto Rico, tengo entendido, porque tenían la fecha de vencimiento era la semana pasada, y yo anticipo que esto va a estar sujeto a cuestionamientos de parte del gobierno o de la Asamblea Legislativa en ese proceso de deliberación del presupuesto de Puerto Rico, porque las cosas no pueden bajar subiendo. Tú no puedes decir que estás cortando el gasto público y reclamar presupuestos iguales o más grandes, que fue lo que ocurrió el año actual como parte de ese proceso de presupuesto, que de hecho uno de los pocos analistas, por llamarle algunos, yo no soy analista, de las pocas personas que cuando analizaron el proceso presupuestario levantamos reparo con el proceso presupuestario, de la que estaban elevando el gasto público, porque nos preocupaban, porque genuinamente me preocupa el camino que se toma con relación al gasto público, y esto de alguna manera preceden a este gobierno. Son preocupaciones que tenía también estando en el Departamento de Hacienda, preocupaciones que tenía cuando renuncié al Departamento de Hacienda, y preocupaciones que tengo hoy con este nuevo gobierno. Entonces, este análisis parece que lo compartieron en la Fortaleza, y la Fortaleza, funcionarios de la Fortaleza, decidieron que era buena idea publicar esto. Y le voy a pedir a la producción que presente el post del gobierno. Esto yo lo he visto en varias ocasiones, no tan solo en esta administración, sino en varias. Les voy a decir cómo funciona, porque a mí no me lo tienen que contar, porque yo estuve ahí. Estuve ahí en el gobierno de Puerto Rico, fui secretario de Hacienda por más tiempo que la vasta mayoría de los secretarios de Hacienda que han ocupado el cargo, y lo digo con mucha, ¿verdad? Con mucho orgullo y también
a veces asombrado de lo brutal que ha sido Dios y la vida conmigo. Así que yo no tengo que preguntarme cómo es esto, ya yo lo he vivido. Típicamente hay algún funcionario en la fortaleza que no tiene la más mínima idea de cómo corre el gobierno a nivel financiero, y dentro de ese desconocimiento entiende que es buena idea desmentir de una manera muy rústica algunas expresiones que se hacen en algún tipo de medio de comunicación. Yo voy a aclarar algo. Este espacio aquí en el Cuadro no es de noticias. Yo no me dedico a buscar noticias. Yo me dedico a analizar particularmente desde la perspectiva financiera y económica. Y yo sigo reiterando con mucha seriedad mis expresiones del pasado episodio. Y hay datos que validan mi postura y mis cuestionamientos. Entonces, en vez, realmente el funcionario de la fortaleza que vio el video, en vez de cuestionarse, mira, hay unas vulnerabilidades en nuestro informe que se puedan ver como contradictorias para entonces corregir y de alguna manera recalibrar lo que se está diciendo y aclararle al pueblo de Puerto Rico, no. Vamos a ponerle el ponche de fake news que no aplica en este caso, porque yo lo que dedico a analizar y emitir mi opinión sobre ciertos temas. Y de hecho, podrán ponerle el ponche de fake news cuantas veces quieran, pero el número no cuadra. No hace sentido tú decir que reclamas reducción en el gasto público, y se ve un aumento. Que alguien me explique cómo eso les cuadra a ustedes. Ustedes como familia, ustedes dicen, Acho, establecimos un presupuesto y ahora mirando todos esos gastos familiares, nosotros fuimos bien efectivos recortando gastos por ahí para abajo. Somos los mejores. Y ustedes se sientan de orgullo. Y de repente llega el bill de la tarjeta de crédito y se ve que le dieron como Banshee robado. Pues realmente puedes reclamar que cortaste gastos. ¿Verdad que no? Pues el gobierno no es tan distinto. Los políticos y los funcionarios, algunos políticos y algunos funcionarios, a mi juicio, han tratado de vender que las finanzas de gobierno son tan y tan complejas, tan y tan difíciles de poder entender, que no se puede utilizar el sentido común para, de alguna manera, que sea el rector de nuestras decisiones. Y por eso podemos tomar un montón de malas decisiones, porque es que esto es tan y tan complejo que nadie lo entiende. Y que cosas que no cumplen con el sentido común, pues se llevan a cabo en el gobierno. Y por eso fuimos la quiebra más grande a nivel municipal en la historia de los Estados Unidos de América. O sea, ningún otro estado ha quebrado como nosotros. De hecho, no han quebrado. Hay algunas ciudades que han quebrado, pero nosotros nos ganamos eso. Y es por este tipo de estilo como rústico y de alguna manera de desinformación. Ahora, yo dentro de la experiencia quiero hacer unas recomendaciones, porque viene el post algo que me causó tal vez un poquito de risa, y es que el análisis que reclama la rama ejecutiva es basado en el sistema de aprobación de contratos del gobierno de Puerto Rico. La rama ejecutiva tiene un procedimiento a través de un sistema donde se envían los contratos a aprobación de la Oficina de Gerencia y Presupuesto, y en la época de Pierluisi, en alguna instancia, Secretaría de la Gobernación. Ustedes saben que la gobernadora de Puerto Rico emitió una orden ejecutiva aumentando el alcance de la responsabilidad del secretario de la Gobernación, así que podemos concluir que probablemente esta secretaria de la Gobernación pues recibe más contratos que secretarios de la Gobernación del pasado. Eso probablemente esté ocurriendo y no. O sea, cada cual con su estilo. Yo tengo mis opiniones de estilo sobre eso. Yo no hubiese recomendado que lo hicieran así. El episodio anterior yo lo expliqué por qué, y de hecho, en gran medida es lo que está de alguna manera afectando la percepción de la gente en los funcionarios actuales. Ahora bien, yo sé qué vulnerabilidades tiene ese sistema. Eso es un sistema bien rústico, de semi-improvisación. Es como un parcho en lo que se moderniza el sistema financiero de Puerto Rico. Y se presta para duplicidad, se presta para transposición de números, porque no es un número que afecte la información financiera del gobierno de Puerto Rico. No pasa por este proceso de auditoría del gobierno de Puerto Rico.
pregunten cuántas veces el auditor externo del gobierno de Puerto Rico, a la hora de evaluar los estados financieros, hace procedimientos de validación de ese sistema. Probablemente ninguno, porque financieramente no es relevante. Así que si no es relevante y no pasa por estos procesos de escrutinio, ¿realmente es buena idea utilizar esa base de datos para reclamar una victoria financiera? De verdad. Yo les voy a dar una recomendación a los funcionarios del equipo económico financiero de la señora gobernadora. Yo les recomendaría que vean la lista nuevamente, vayan a ver la lista de los proveedores de servicios que sufrieron esos recortes, entre comillas, y verifiquen en la lista del Contralor, donde se publican todos los contratos, si las cuantías de esos contratos atan con lo que están reclamando que fueron los contratos adjudicados en años anteriores. Y si no atan, yo les recomendaría también que tengan unos muy buenos argumentos en el proceso deliberativo de política pública en la Asamblea Legislativa. Porque tú reclamas que X contratista tenía X cantidad de contratos, por decir un número, 10 millones de dólares, y va a la oficina del Contralor y lo que tiene son 100 mil pesos de contratos registrados, pues algo ocurrió ahí. Algo ocurrió ahí con el sistema, algo ocurrió ahí con el reclamo de que cortamos 10 millones de dólares, cuando la realidad financiera es otra. Y tal vez eso pueda explicar, o tal vez no, yo no sé. Yo ciertamente estuve 4 años y medio, pero me fui hace 2. Así que tal vez las cosas han cambiado tantísimo de allá para acá y ya pues ese sistema de aprobación de contratos sea bien robusto y bien validado. Yo hablo desde mi perspectiva de alguien que fue el principal oficial financiero del gobierno de Puerto Rico y que estuvo sentado en esa silla por más años que cualquier otro ser humano desde Promesa para acá. Desde esa perspectiva y con esa malicia de personas que se tomaba en serio la emisión de los estados financieros auditados. En aquellos buenos tiempos, cuando el gobierno emitía estados financieros auditados, ya vamos casi para 24 meses desde la emisión del último estado financiero. Ya mismo le cantamos cumpleaños a su segundo año de falta de emisión de estado financiero. Yo, sobre el asunto de credibilidad, al final del día, pues, pueden las personas pensar lo que quieran, decir lo que quieran. Yo creo que, pues, yo fui el funcionario que fui, me fui como me fui. Puedo reclamar que me fui por la puerta del frente y celebrados por mis grandes compañeros en el Departamento de Hacienda, a quienes atesoro y valoro muchísimo. Y traté de representarlos lo mejor que pude. Creo que ellos me representaban mucho mejor a mí que lo que yo podía representarlo a ellos, porque ellos son unos funcionarios que de verdad ejemplifican lo que es el verdadero servicio público. Vamos a ver cómo madura ese post de fake news en el proceso de aprobación del presupuesto de Puerto Rico. Y vamos a discutirlo cuando se presente el presupuesto de Puerto Rico para este nuevo año fiscal, y si se ve un presupuesto bien similar, pues ya ustedes saben quién era el fake. Y lo vamos a discutir ahí. Vamos a ver por números, porque lo bueno de los números es que no mienten. Y cuando algo no cuadra, como no cuadra el reclamo de reducción en el gasto público, de estas reducciones que aumentan con los datos actuales, pues para eso está este programa, para discutirlo. 16,000 personas fueron a ver un episodio, el número 34, para hablar de gasto público. Eso era impensable. Hay mucho apetito de tener esta conversación transparente, reconociendo que uno es humano cuando analiza, y yo analizo desde mi perspectiva. Y eso no me hace mentiroso, eso pues me hace opinionado, ejerciendo este derecho a la libre expresión, y de verdad con la intención de que ustedes le exijan más a los funcionarios y que los funcionarios mejoren su juego. Si emitieron esa campaña y no lo compararon con los informes que ustedes mismos publican, pues eso habla más de ustedes que de quienes opinamos.
Así que si les gustó este episodio, oprime like, dale a la campanita, suscríbete al canal de Dura Streaming y nos vemos en la próxima.